Hola, ¿cómo están? Qué bueno que me acompañan el día de hoy. Hoy vamos a aprender quién es Jesús, pero para eso nos vamos a ir al principio. Entonces yo me quiero ir a Génesis capítulo 1, versículo 1, en la palabra de Dios. Génesis quiere decir el principio, así es que en Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién creó todo? Dios. Pero también en el Nuevo Testamento dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, vámonos al principio. ¿Quién era el principio? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. ¿Quién es este verbo? El verbo es al Jesús que tú y yo conocemos hoy en día o que hemos escuchado de él. Él es el verbo. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que en el principio, cuando Dios creó todo este universo, el verbo estaba con él. Cuando nos vamos al significado de la palabra verbo, encontramos la palabra logos. ¿Qué quiere decir logos? Logos, en su original del griego, quiere decir palabra, dicho. Es un medio de comunicación. Entonces, en el principio era la palabra. O en el lenguaje hispano, en nuestra Biblia, encontramos que en el principio era el verbo o la palabra activa. En un enunciado, en una oración, al verbo se le llama la palabra que hace la acción. Entonces, en el principio era la palabra activa. Quiere decir que el verbo, o el que conocemos como Jesús, es Dios mismo en acción. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y se creó la luz. Cuando Dios habla, ¿ok? Él tiene un poder creativo en su palabra y las cosas se crean, las cosas pasan. Por el poder de su palabra es como Él creó los cielos y la tierra. Simplemente por decir hágase la luz y se hace la luz, hay un poder creativo en su palabra. Y esa palabra o ese poder creativo en nuestra Biblia hispana le llaman el verbo. Es la palabra activa de Dios. Es el poder mismo de Dios. En el versículo 2 de Génesis 1 dice, el verbo existía en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que tú ves que ha sido hecho fue hecho. Sin el verbo, sin Jesús, nada de lo que tú ves que ha sido creado fue creado. ¿Por qué? Porque en él estaba la vida. Y la vida es luz para los hombres. Entonces, ¿qué aprendemos en el Antiguo Testamento en el principio? En el principio aprendemos que al Jesús que tú y yo hemos escuchado se le llamaba el verbo o la palabra activa de Dios. Y por él fueron creadas todas las cosas. ¿Verdad? Aprendemos que él, Jesús, Dios en acción, creó todo el universo y que Él es el que trae la vida y la vida da luz a los hombres. Pero, ¿y en el Nuevo Testamento qué aprendemos de ese verbo? Bueno, en Juan 1:4 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo, esa palabra que fue hecha acción para crear el universo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Vino a ser el Hijo de Dios. Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la Biblia. En Hebreos 2:14 dice, debido a que todas las criaturas de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el verbo, o sea Jesús, se hizo el Hijo unigénito de Dios, también haciéndose carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir. Y solo como ser humano podía, mediante la muerte de cruz
quebrantar el poder del diablo o del pecado. Únicamente de esta manera, el Hijo de Dios podía libertar a todos los que estaban esclavizados por el pecado. Ese verbo que estaba en Génesis, creando todo lo que tus ojos ven, la creación, se tuvo que hacer humano. Se tuvo que hacer el Hijo de Dios para como humano venir a morir en una cruz para liberarnos de nuestros pecados. Y eso lo explico más en la enseñanza de qué es la salvación. Entonces, en Génesis, en el principio, Jesús era el verbo. Era el Dios mismo en acción, creando los cielos y la tierra. Pero en el Nuevo Testamento también hablamos del verbo de Dios. Y no lo dice la palabra Dios en Apocalipsis 19:13. Dice, está vestido de un manto empapado de sangre y su nombre es el verbo de Dios. El verbo de Dios lo encontramos en el primer libro, en Génesis. El verbo de Dios lo encontramos en el último libro y es en Apocalipsis, donde nos dice el verbo de Dios. Primero en Génesis como creador de los cielos y la tierra, como el Dios mismo en acción. Y en Juan lo vemos, como Él se tuvo que hacer hecho carne para morir en la cruz por nosotros. Como Él vino a ser el Hijo de Dios y ser humano como tú y como yo, para que como humano pudiera derramar su sangre, esa preciosa sangre que solamente nos puede limpiar de nuestros pecados. Y en Apocalipsis dice que lo veremos con su manto. Y su manto va a estar teñido de sangre, porque Él es el único Salvador del mundo. Y su nombre, dice en Apocalipsis, es el verbo de Dios, es el mismo Hijo de Dios, el mismo Dios que se hizo humano para morir por ti y por mí en la cruz. Él existía desde el principio y por el poder de su palabra es el que sostiene todas las cosas. En Él está la vida y la vida trae luz. Y yo oro que el Señor traiga luz a tu vida, que Jesús, el Hijo de Dios, traiga vida a tu cuerpo mortal para que un día puedas tener esa vida eterna. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú mandaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga esa vida eterna. Gracias, Jesús, porque tú vives desde el principio. Tú estabas y estarás desde el principio con nosotros para llevarnos a la vida eterna del Padre. Tú has existido y seguirás existiendo, y por el poder de tu palabra las cosas existen. Por tu poder creativo nosotros existimos. Gracias, Dios. Glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios les bendiga y que tengan un buen día.